Sí, por favor, Cristina, allí. ¿Y Andrés? ¿O lo quieres poner aquí abajo? Como quieras. ¿Podéis, como tenemos la separación, podéis quitarla? Sí. Sí. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Ya? Buenos días, bienvenidos al Club Información, bienvenidos al Foro Cuatro Estaciones. Abrirá el acto David Gómez, director territorial de la red de empresas Banco Sabadell. David. Bueno, muchas gracias, Toni, muchas gracias al Diario Información. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a ser extremadamente breve. Nosotros, pues nada, estamos encantados como Banco Sabadell de participar, de colaborar en este tipo de foros y con estas temáticas, porque hablar de ciencia, ¿no? Hablar de educación, hablar de aspectos sanitarios, hablar de industria, pues encaja perfectamente en nuestro rol, que es el de acompañar a lo que son las empresas y las instituciones a que crezcan o a que mejoren, ¿no? Y básicamente, pues eso es yo lo que comentaba. Yo creo que tenemos aquí un debate interesantísimo. Creo que hay material de debate y material de discusión, pero yo sin más dilación doy paso a los verdaderos expertos, Cristina y Andrés, y daros las gracias a los asistentes y a los que nos están viendo por vía telemática. Y nada más, ponerme a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, David. Bienvenidos. Ya teníamos ganas de volver a la actualidad, ya teníamos ganas de vernos cara a cara. Volvemos al Foro Cuatro Estaciones, primer Cuatro Estaciones del año, en el que contamos hoy con un cartel de lujo que yo especialmente estaba deseando ver aquí en Alicante. Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec para la Innovación. Hoy Alicante te ha recibido con lluvia, no es normal, pero muchas gracias y bienvenida. En mi tierra con lluvia, perfectamente adaptada y feliz de estar aquí en Alicante. Gracias. Andrés Pedreño, fundador de Torrejuana. Como siempre, Andrés, gran amigo de esta casa. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, siempre un placer y realmente es un privilegio estar con Cristina y con vosotros debatiendo estos temas. Pues
Atravesaremos 4 estaciones a lo largo del acto de hoy, ciencia e innovación. Para eso tenemos a 2 destacados profesionales a nivel nacional, a nivel internacional. 4 estaciones que comenzamos a abordar a partir de ahora. Tocaremos las capacidades educativas, capacidades tecnocientíficas, capacidades industriales y capacidades sanitarias. Ciencia, como digo, e innovación. Bases, 2 pilares fundamentales en esta era que nos ha maltratado también, especialmente últimamente, con una pandemia. Primera estación. Andrés, Cristina, Cristina, Andrés. Capacidades educativas. ¿Cristina? Bueno, si me permites 30 segundos de contexto, ¿no? Porque creo que hay que hacer referencia, todo debe interpretarse en el momento que estamos viviendo, ¿no? En este shock pandémico que tanto nos está crispando y preocupando. Y es que ningún país estaba preparado para este shock pandémico en ninguno de sus ángulos, pero es motivo para reflexionar qué capacidades tenemos en cada país para dar respuesta no solamente a la crisis sanitaria, sino también a estos cambios sobrevenidos, ¿no? Para los que no estábamos preparados. Entonces, ahora mismo estamos obnubilados con la crisis sanitaria, pero es verdad que una vez que ojalá sea en el corto plazo estemos vacunados o por lo menos hayamos adquirido esa inmunidad de rebaño, todos estos pilares, como sin duda lo es la educación, van a tener una gran responsabilidad en la evolución, en la salida de esta crisis y en la preparación para lo que nos venga, ¿no? Y la educación, que para mí, para Cotec, es uno de los pilares más importantes de la economía, pues como ningún país no estábamos preparados. ¿Qué nos ha pasado? Pues que de la noche a la mañana hemos tenido que formar a millones de estudiantes en el ámbito familiar, con unos profesores que no tenían ni material, ni habilidades, ni formación para enseñar en digital, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el informe PISA, que el 50% de los profesores no estaba preparado y no está preparado para enseñar en línea. Y esto, que es un hecho, y creo que se ha gestionado muy bien, porque la respuesta ha sido buena, ha habido un gran compromiso de la comunidad educativa, sin duda, y se está aprendiendo mucho. Pero esto quiere decir que hay que escuchar a los profesores, aprender de sus experiencias y dotarles de medios para poder abordar este desafío educativo, ¿no? Y yo quiero señalar que hay un aspecto preocupante, que son las brechas que se han abierto, no que se van a abrir, que se han abierto. O sea, y esto también es una realidad medida y, por lo tanto, como ya la conocemos, la tenemos que abordar. O sea, ya podemos imaginar de forma intuitiva, ni siquiera hacen falta datos, ¿no?, que no se puede aprender igual en un hogar donde hay muchos convivientes, donde no hay dispositivos para poder seguir una formación en línea, donde no hay una buena wifi y donde además uno no tiene el clima para poder aprender. Y esto día tras día pues ha abierto una brecha educativa. En general, en términos de aprendizaje, ha sido negativo para todo el sistema. Esto es normal en España y en todos los países. Pero esta brecha la tenemos que abordar entre todos, porque de verdad que es una brecha muy grave que tiene consecuencias a largo plazo, pero tiene una consecuencia a corto plazo, que es cómo se aborda el próximo curso. No están en igualdad de condiciones todos los colectivos. Colectivos vulnerables tienen un déficit de aprendizaje adicional que hay que resolver en muy pocos meses. Y nosotros, desde luego, en Cotec estamos midiendo esta brecha de forma permanente e intentando promover esos proyectos que no necesariamente tienen que venir desde el sector público solo. O sea, yo creo que para estos momentos tan difíciles que estamos pasando, todo el mundo tiene que trabajar junto. Menos demagogia y más colaboración público-privada, que es la solución en estos momentos. Hay mucho que aportar al bien común y yo creo que ahora tenemos que potenciar ese propósito social de intentar cerrar las dificultades que se han abierto en este periodo. Nosotros estamos poniendo en marcha o intentando ayudar a poner en marcha esta parte hasta de ayuda extraescolar de todo tipo de colectivos, desde estudiantes que quieren ayudar. El que quiera ayudar tiene que poder ayudar, porque hay una necesidad identificada y hay que abordarla. Esta sería mi primera
que estoy segura, vamos a tener poco debate, porque es que las vamos a estar fundamentalmente de acuerdo en casi todo. ¿Verdad, Andrés? Yo diría que va a haber complementariedad. Sin duda, efectivamente, es un tema de desafíos y de brechas. Y hay que centrarse en los desafíos de brechas. El primer apunte que haría es que los economistas tenemos que convencernos de que ya para la política monetaria y la política fiscal hay muy poco margen. Y la política económica que se puede hacer a largo plazo seguro, a medio plazo también, e incluso a corto plazo, son las políticas educativas. Políticas educativas que tengan impacto, un término que te gusta, sé que te gusta, y que sean muy efectivas, vayan dirigidas realmente a darle eficiencia al sistema, no solamente al sistema educativo como tal, en su ámbito social, sino al económico, al empresarial. Y desde esta perspectiva hay que ponerse las pilas, es decir, hay que pasar a la acción. Nosotros un poco creo que dentro de España, creo que ha citado muy bien estos retos a corto plazo, que evidentemente nos tienen que obsesionar porque tenemos ahí, pero viendo con una ventaja el COVID, que el COVID nos ha digitalizado como ciudadanos. Hemos visto que ante el confinamiento hemos tenido que recibir una educación digital, nos hemos hecho más ciudadanos digitales, hemos tenido que convertir nuestra educación en más digital. Pero hay que dar pasos en relación a aquellos países que lo están haciendo muy bien y que ahí tenemos una brecha con ella. Dentro de Europa hay países que lo están haciendo muchísimo mejor que otros. Y a nivel internacional, esas mismas políticas educativas están incidiendo en el crecimiento económico y en la potencia de estos países. Entonces, ¿qué diría? Yo esto no es mío, esto creo que lo irías en el debate anterior con Nuria Oliver y Antonio. Nuria Oliver suele decir, cosa que absumas de una importancia enorme, el pensamiento computacional. Sirve a la biología, sirve a la economía, sirve a la arquitectura. Es una herramienta absolutamente básica. Y necesitamos incentivar las vocaciones en la educación primaria y secundaria. Necesitamos que los chavales, y sobre todo ahí se juega también el tema de la brecha mujer, la brecha de género. Romper los tópicos para que en la educación primaria y secundaria lo mismo se estudia el inglés o se estudia el lenguaje de las máquinas. Vamos a vivir con las máquinas, vamos a generar vocaciones STEM que son empleos de futuro. Eso es algo que no debería estar en la agenda de hace ya 2 o 3 años, como ha hecho Finlandia, ha hecho el Reino Unido, o están haciendo otros países que realmente creen en los empleos de futuro, creen en la ciencia y la tecnología, creen que en la economía digital y el recorrido que tiene. Sin extenderme muchísimo en este sentido, en el ámbito universitario las universidades tienen que acabar con la rigidez. Los cambios son muy intensos y las estructuras universitarias son muy rígidas. Y no estoy hablando solamente del sistema universitario español o el sistema universitario europeo. El propio sistema estadounidense tiene, que es uno de los más, universidades que tienen unos endowments que podrían comprar bancos españoles enteros, tienen un potencial extraordinario en términos de ciencia y tecnología, son rígidas. Son universidades en donde los grandes que han liderado, los gigantes tecnológicos, muchas veces no han acabado los estudios. Y sobre todo, es un sistema en quiebra. El volumen de morosidad que tienen los préstamos estudiantes en los últimos años se ha acelerado. ¿Qué nos está indicando? Si un sistema como el estadounidense o un sistema como el europeo, o por supuesto entonces tenemos que decir en España, claro, no nos enteramos porque no tenemos esos indicadores, no se moviliza rápidamente, no hay cambios intensos, ahí tenemos un problema educativo realmente importante. Y por otra parte, yo en las universidades creo que hacen muchas cosas, tenemos gente magnífica, tenemos rectores magníficos, quizá hemos tenido las mejores universidades de toda la historia, pero para acabar diría que el esfuerzo que se está haciendo, como los cambios son tan intensos y tan rápidos a nivel mundial, en ciencia, en tecnología, en la empresa, en todo el ámbito que además nos introduce el COVID, las universidades tenemos que premiar a las universidades, tenemos que incentivar la empleabilidad. Es decir, la empleabilidad es, el Banco de España recientemente hizo un informe donde ponía ya preocupación, foco en los problemas de empleabilidad que tienen muchas de las titulaciones. Entonces, ahí diría que, por eso acabo diciendo que efectivamente el tema educativo es un tema central, por lo menos desde el punto de vista de la economía deberíamos ayudar presupuestariamente, como esta anécdota que nos ha contado anteriormente Cristina de Viciosa, de cómo se asignan los recursos en función de criterios sociales que merecen la pena.
Y aquí tenemos realmente el reto de las políticas educativas es fundamental para que los jóvenes tengan futuro, máximo cuando en este país ya tenemos un 50% de tasa de desempleo juvenil. Si me permites, Toni, me gustaría añadir al ámbito de educación el concepto de formación, porque educación y formación tienen que trabajar de manera conjunta, ¿no? Porque al hecho, en esta digitalización sobrevenida que comentaba Andrés, ¿no? Al hecho de la situación de nuestros profesores a los que tenemos que ayudar, ¿no? Donde el 50% del colectivo decía que no se sentía preparado, en una encuesta que hemos hecho en COTEC también, es que no afecta solo al colectivo de profesores, es que 1/3 de la población activa española no se siente capaz de trabajar en un entorno digital. 1/3. Entonces, cuando uno tiene que abrazar el cambio tecnológico, tiene que sentirse seguro, pues si no lo que va a pasar es inherente a la condición humana. Lo que uno va a hacer es oponer el cambio. En vez de abrazar el cambio, si uno se siente amenazado por la incorporación de la tecnología, uno lo que hace es oponer. Entonces necesitamos urgentemente que la formación forme parte de nuestro trabajo. Tenemos que trabajar aprendiendo. Esto ya no es un eslogan, educación a lo largo de la vida, educación y formación. Es que de verdad que tiene que formar parte de nuestro trabajo. O sea, tenemos que formarnos para nuestros empleos, para proteger nuestros empleos, porque las tareas tienen que ir evolucionando. Tareas que hacemos hoy, seguramente muchas de nuestras tareas, si lo pensamos todos y cada uno de nosotros en este momento, muchas de las tareas hay tecnología que lo hace mucho mejor que nosotros mismos. Y hay que ser conscientes de qué podemos liberar de algo que hace mejor un software para poder incorporar esa parte más humana, de creatividad, de empatía, que es lo que no es sustituible por una máquina. Y esto, las instituciones, da igual que sean empresariales o académicas, nos tienen que dotar de estas posibilidades, y eso se llama formación permanente en nuestros puestos de trabajo. Eso respecto a educación y formación. Y luego apuntalar lo que ha dicho Andrés con las universidades, porque ya no solamente hace falta más flexibilidad, sino que también está empezando a suponer una brecha entre universidades públicas y privadas. Las universidades privadas tienen mucha más flexibilidad y, por lo tanto, están pudiendo hacer cambios mucho más adaptados a lo que es el siglo XXI, sobre todo organizativos, donde se aborda la educación y la formación universitaria seguramente de una manera distinta, no solo en contenido, sino en la propia organización. Pongo un ejemplo, ¿no? que se entiende muy bien. Medicina tiene que trabajar los médicos y solo desde los médicos, o hay que empezar a trabajar, oye, ¿cómo trabajan los médicos con los enfermeros, con todo el personal sanitario en una conceptualización mucho más de trabajo, orientado hacia el empleo, a lo que va a ser tu futuro empleo, ¿no? Entonces, esta parte de conceptualizar la educación universitaria con un marco más moderno, a la universidad pública le está costando. Y yo veo hay una posible brecha en el medio plazo donde haya una formación distinta, de mayor valor, siendo nuestras universidades públicas las responsables de los grandes logros que hemos tenido en España, que sin duda lo tienen. O sea, lo que somos es en gran medida, lo hemos conseguido gracias a nuestras universidades. O sea, tenemos la generación mejor formada de la historia de España. Pero ahora necesitamos un paso más, y ese paso tiene que ser más rápido, porque si no, se parará el ascensor social. Y esto es otra brecha que identificamos, y tenemos que ayudar a nuestras universidades a que realmente flexibilicen para organizarse de una manera distinta, no solo con más presupuesto, que también, sino también con una mejor organización. Completando también, que realmente a la educación es muy importante que la sociedad vaya adquiriendo cultura tecnológica en su conjunto, y sobre todo los líderes a nivel político tengan claros los objetivos. Es decir, el país o Europa en realidad tiene una especie de ludismo o de tecnofobia que se reviste de un humanismo que, cuando, por ejemplo, ves a los filósofos que están en Silicon Valley, se creen más humanistas porque de alguna forma ellos creen en la tecnología como mecanismo de cambiar el mundo. Y ven en la tecnología lo positivo, es decir, no ven que los procesos de automatización sean un factor de destrucción de empleo. No, acaban con el empleo rutinario, acaban con empleos que evidentemente los humanos, pues casi en algunos casos, son tediosos. Dejan a los humanos la capacidad de los empleos creativos, los empleos emocionales y demás. La automatización, ponemos foco en la destrucción de empleo
y no ponemos foco en la creación de empleo. En este país hay, como en muchos países, hay un déficit de STEM, de puestos de trabajo relacionados con la STEM, extraordinario. Deberíamos obsesionarnos y poner foco donde se crean empleos de trabajo. Y realmente abrazar la tecnología, con las restricciones evidentemente que tiene, porque los procesos de innovación en cualquier sector son realmente fascinantes. Es decir, en el sector sanitario, tú sabes muchísimo más que yo, en todo el sector biomédico, etcétera, por supuesto, pero yo me quedo absolutamente impresionado de vislumbrar que en un futuro más o menos próximo tenemos una cirugía de precisión que es una cirugía robótica, donde tenemos una medicina personalizada porque hemos explotado finalmente la complejidad del ADN y tenemos además unos datos que nos permitan cada vez hacer una medicina más afinada, más dirigida al metabolismo individual que tiene el ser humano. Y todo este tipo de cosas realmente me parecen que hay que ilusionar a los jóvenes para abrazar lo que es el cambio. Porque, claro, nuestras sociedades además son las más envejecidas. A los jóvenes y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes, claro, porque si realmente los jóvenes mayores, yo creo que ya han nacido, ¿no?, más digitales, pero los que no, los no tan jóvenes son los que hay que convencer, ¿no? Realmente eso lo dices por mí. Porque, por mí. No, tú eres muy joven todavía. Pero efectivamente el peligro que tiene una sociedad envejecida como la europea o la española, que somos campeones de envejecimiento con Japón y demás, es que sin darnos cuenta olvidemos que en realidad necesitamos ilusionar a nuestros jóvenes con su tiempo. La universidad de su tiempo, la sociedad de su tiempo, la tecnología de su tiempo. Y entonces que debemos ser facilitadores, no de alguna forma restrictivos en relación al cambio generacional. Pero además, fíjate, decías, ¿no?, los jóvenes y el tiempo que están viviendo. Yo creo que yo añadiría a ese colectivo universitario el que tienen que pensar que en realidad forman parte de una élite, ¿no? Comentábamos antes, ¿no? Tienen que formar parte de una élite que tienen una responsabilidad social que asumir en este momento. Y eso es una responsabilidad que tienen que asumir y además con ilusión porque realmente van a poder ayudar. Porque la adopción de tecnología genera desigualdad, tradicionalmente lo ha hecho, pero es que esto es conocido. Lo que no se puede es cronificar la desigualdad, lo que hay es que conocerla, medirla y corregirla. Y este es el tiempo de la política. Es la política la que corrige la cronificación de la desigualdad, porque hay que abordar con nuevas políticas esas bolsas de desigualdad. Esto es, vamos, la tecnificación del campo, todos, bueno, lo hemos visto, por poner algo que se entiende muy bien, ¿no? Lo hemos visto hace poco tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el sector del taxi cuando ha irrumpido Cabify o Uber? Pues que hay una inquietud, y dices, ¿cómo es posible que no se haya visto? Porque estaba previsto que esto iba a pasar. Hay que estar preparado para cuando irrumpe la tecnología, porque tiene unos impactos que son los que son. El balance de empleo siempre es positivo, pero el problema no es el balance de empleo. El problema es el empleo que se destruye. Ese que se destruye, que no es el que se va a emplear. De esos nos tenemos que ocupar. Pero nos tenemos que ocupar antes del tiempo. Tenemos que intentar que se transformen los empleos, no que se destruyan. Y para eso hay que transformar las tareas para preservar los empleos, ¿no? Una economía que tiene una alta productividad genera un alto excedente. Y es efectivamente responsabilidad política el generar empleos que tengan un gran carácter social. O sea, ¿cuántos empleos se podrían generar en una educación individualizada, en atención a las enfermedades crónicas, al propio tratamiento de los mayores para cuidar que el Alzheimer se retrase? Es decir, todo esto es una sociedad de calidad y una sociedad cohesionada, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que efectivamente tenemos que poner un foco y cambiar nuestro discurso hasta tal punto de que podamos cohesionar más a la sociedad y que la tecnología sea un factor de cohesión, un factor habilitador de esto. Pero este discurso pesimista de la destrucción de empleo, e incluso la defensiva, ¿no? Es que yo he visto una cierta generación de ludismo, ¿no? hacia una cierta tecnofobia y además un discurso regulacionista que te lo comentábamos, ¿no? Que es muy ineficiente, ¿no?
Y esto se vuelve en contra de la vieja Europa, ¿no? Terminaría, por mi parte, con un dato que a nosotros nos preocupó cuando hicimos el libro. Era estudiar desde nuestra posición la economía digital, China, Estados Unidos y Europa, ¿no? Y ahí un poco lo que veíamos era que los indicadores, analizando indicadores, Europa hay algo que funcionaba mal, que iba mal. Es decir, se podía reflejar en algo como el Producto Interior Bruto. Hemos perdido ni más ni menos que 8 puntos desde el año 2008 en la economía mundial. Pero es que no tenemos gigantes tecnológicos, nuestras empresas cada vez tienen más problemas para escalar. Entonces, estamos animando a emprendedores cuando en realidad lo mejor que podamos hacer con nuestras empresas es venderlas a empresas extranjeras. Entonces, claro, esto hay que hacer una repensada de esto porque con la tasa de desempleo juvenil que tenemos necesitamos emprendedores sólidos, necesitamos escalar, necesitamos empresas de futuro, que son empresas basadas en tecnología, en ciencia, tecnología, en la sociedad del conocimiento. Y entonces, por lo tanto, ahí tenemos un reto absolutamente mayúsculo y es educativo. Vamos a entrar en la segunda estación. Antes les quiero recordar que tanto aquí como en sus casas, los que nos siguen desde sus casas pueden formular sus preguntas. Los que están aquí con las cartulinas que les hemos dejado sobre sus butacas, escriben la pregunta y se la entregan a la azafata. Y los que nos siguen telemáticamente utilizando el chat que aparece a la derecha de sus pantallas. Segunda estación, Cristina, Andrés, capacidades tecnocientíficas. Hablamos de recuperar el ritmo del crecimiento de la I+D, de ajustar la inversión a nuestra capacidad económica y de reducir distancia con países líderes. Cristina. Yo empezaré por el final, que es el último dato que tenemos de la encuesta de percepción social que hemos hecho, que es un magnífico dato. Los españoles en este momento posicionan a la política de I+D como cuarta prioridad, muy cerca de las pensiones. Sanidad y educación siempre han estado arriba, tercero pensiones y muy cerca la política de I+D. Esto no había pasado antes. O sea, yo creo que si algo ha ayudado la pandemia es a poner a la política de I+D en el centro del entendimiento social de la utilidad de la política. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues hombre, yo creo que España ha tenido una contribución muy moderada al desarrollo de la vacuna, pero digamos que irónicamente posiblemente es el virus el que va a salvar a la política de I+D en España, porque vamos a tener una inversión histórica gracias a que por fin, primero que los ciudadanos lo señalan y segundo la política responde. ¿Y quién está contribuyendo a la vacuna en España? Esto es sintomático de nuestro sistema. Tenemos 3 magníficos investigadores, pero que están jubilados. Estaban jubilados. Y están ahora al frente con un equipo que no son grandes equipos de expertos en virología, son grandísimos expertos. Doctor Enjuanes, doctor Esteban, doctor Larraga, son magníficos, pero han tenido que volver a ponerse en primera línea. No teníamos un sistema perfectamente definido para responder. Y esto, y es una magnífica noticia que haya un presupuesto histórico, pero es necesario, pero no es suficiente. Volvemos a la misma reflexión con la educación. Hace falta una mejor organización. O organizamos de una manera distinta el sistema, un sistema que responde, que está preparado para responder a los desafíos que nos lance la economía y la sociedad, que pueden ser de índole de salud pública, pueden ser climáticos, los que sobrevengan. Tenemos que preparar el sistema de ciencia para responder a las crisis, porque la ciencia y la innovación tienen una parte importante de la solución, siempre. Y por eso tenemos que tener un sistema muy bien organizado, ¿no? Lamentablemente veníamos con una dinámica tremenda, yo ya no sé ni cómo calificarla. O sea, mientras el resto de países con un PIB muy inferior al nuestro, 7 de ellos de Europa con PIB inferior al nuestro, entre otros nuestra admirada Portugal, que cada vez es mejor símbolo de tantas cosas, estaban realizando una inversión en I+D muy superior a la de España. Nosotros venimos año tras año perdiendo posiciones en inversión. Bueno, pues es que esto tiene impacto. Entonces,
Si de verdad queremos tener parte de la solución en nuestro país, si queremos que España tenga una soberanía tecnológica en una competición global, no solamente en competición económica, competición de retos globales como el que estamos viviendo. Donde dices, aquí mi país contribuye en esto. Necesitamos tener un sistema de ciencia, tecnología e innovación muy fuerte, bien financiado y bien organizado. Y esto yo creo que es una asignatura pendiente donde espero que ahora, dentro de este contexto y esta reflexión, se tomen medidas, desde luego presupuestarias están comprometidas y esto es una grandísima noticia y ahora ojalá, ¿no?, haya esa flexibilidad que necesita el sistema para una mejor organización y, desde luego, una organización público-privada mucho más eficiente. Esto no es que unos investigan, otros desarrollan y otros lo adoptan. No, es que los que lo tienen que adoptar tienen que estar en relación con los que investigan. Y, de paso, con el sistema financiero también cerca para ayudar a crecer. Porque cuando aparece una solución a algo que la sociedad necesita, hay que escalarlo muy rápido, porque esto es lo que genera economía, genera empleo, genera más inversión y genera anclaje industrial en nuestro país, que es también lo que necesitamos, ¿no? Anclar las capacidades científico-técnicas e industriales a España. Que España sea esto también, un país de ciencia y de tecnología con una industria basada en el conocimiento. Esto hace falta esa organización. Efectivamente, haré algún apunte en relación, pues eso también, un poco al contrastar lo que está sucediendo internacionalmente y qué pistas nos da el sistema, ¿no?, en general que vemos en determinados países. El primer día que todo el mundo se pone de acuerdo en la insuficiencia del I+D. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, en eso no todos, aplaudimos todos, ¿no? Hay que empezar también a centrarse en la eficiencia del I+D, ¿no? Es decir, pues en realidad cuando los recursos en un momento determinado son escasos, tenemos que hacer una ciencia y tecnología que sea efectiva en términos de transferencia de empleo, de tecnología, creación de empleos de futuro, empresas competitivas en el ámbito de la sociedad del conocimiento. Y entonces ahí sí que tenemos que identificar bien los fallos, porque creo que tenemos mucha más legitimidad si empezamos a hacer un I+D eficiente para reivindicar lo que es un porcentaje, ¿no? Vamos a situarnos ya en el 3%, etcétera, etcétera. Efectivamente, tenemos menos, no digamos si incluso los campeones del I+D, como son Alemania, etcétera, algunos países, Suecia, etcétera, etcétera, los comparamos con California, ¿no? Es que nos quedamos en ridículo, ¿no?, el I+D que se hace en California. Pero tenemos que poner foco, como decía, en la cadena donde los agentes económicos son capaces realmente de aprovechar el desarrollo tecnológico. Europa, y es un país como España particularmente, prácticamente el I+D privado brilla por su ausencia en relación al peso que tiene Estados Unidos o algunos países europeos o incluso China, cuidado, bueno, digamos Israel, etcétera, etcétera. Hace falta para que la transferencia de tecnología en esta cadena de valor del proceso de la investigación básica, investigación aplicada, transferencia, innovación, valor, competitividad, productividad, innovación, disrupción, también una palabra importante a la hora de diferenciar el tipo de innovación, necesitamos realmente que el sector privado tenga una gran masa crítica y que incluso muchas veces, como está sucediendo en algunos ámbitos, la economía digital lidere estas. Porque la investigación básica, el peligro que tiene, es que si dentro de un país como España, pequeño, no es aprovechada, la pueden aprovechar terceros. Entonces, estamos realmente investigando, haciendo un gran esfuerzo en líneas de investigación que no están acorde con nuestro tejido productivo. Entonces, estamos investigando para que lo puedan aprovechar terceros. ¿Tenemos magníficos investigadores? Sí, pero hay que incentivar, tienen que recibir señales. Si el señal que reciben a través de los sesenios de investigación es, bueno, haz buenos artículos en revistas de referencia que te cite mucha gente y aquí al final tú vas a tener un sesenio. Bueno, y si te esfuerzas un poco más, que eso es más complejo, pues a lo mejor incluso te sale una spin-off o algo y tal. Deberíamos incentivar en el sistema las spin-off, las empresas de base tecnológica, una investigación que fuera
incentivada en aquellos campos donde nuestros sectores productivos necesitan transformación digital, modernización, donde el COVID, el sector sanitario, la industria biotecnológica, etcétera, pues el país, por su masa crítica, por sus incluso investigadores más competentes, más competitivos, puede liderar este tema. Ya, en ese sentido, pues, bueno, acabaría diciendo, Cristina, esto, lo que necesitamos son más Cristinas Garmendia en todos los ámbitos. Es decir, ella es una mujer de éxito que ha demostrado, pues eso, en la biotecnología y en muchos campos, la capacidad que tiene de introducir, traducir la ciencia en modo de empresa. Eso no es un modo fácil, ¿eh? Yo que he estado muchos años en la universidad y ahora me veo en el ámbito de la empresa, me he pasado al lado oscuro, me doy cuenta de lo dificilísimo que es esto. Realmente es dificilísimo competir y especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, ahí tenemos que ser muy facilitadores y comprender estos procesos. Yo diría, porque me gusta mucho el cambio que ha hecho Europa, ¿no? Al final, ¿cómo orientas tu sistema de ciencia, tecnología e innovación dentro de un país o dentro de Europa, ¿no? Frente a cómo lo hacen otros países? Lo primero es aprender de los errores, que esto siempre es bueno, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo lo hemos hecho y qué tenemos que cambiar, ¿no? Hemos tenido hasta ahora en vigor, hasta el año pasado, el programa Horizonte 2020, ¿no? Son 6 años, en los programas europeos son de 6 años. Y ahora tenemos el Horizonte Europa, 2021-2027, siguientes perspectivas financieras. La reflexión, yo tuve la suerte de formar parte de ese grupo de trabajo de Europa que presidió Pascal Lamy para estas perspectivas financieras, de cómo orientar el presupuesto europeo para que sea más eficiente, lo que dice Andrés, ¿no? Y al final es, oye, el paso, o sea, como hemos venido trabajando hasta ahora era en función de desafíos o de retos. El envejecimiento de la población, el abastecimiento de agua, la descarbonización de las ciudades, el medio ambiente. Bueno, y esto, cuando concluye el periodo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo mides? ¿Qué es envejecimiento de la población? Pues al final lo que pasa es que ni hay un responsable ni hay un objetivo. Entonces, ahora uno de los grandes cambios, ha habido muchos, pero uno de los grandes cambios que a mí me gusta mucho es misionalizar. Misionalizar. Al final dices, bueno, en 2027... 100 ciudades europeas descarbonizadas, 100%. Bueno, esto es una misión en sí mismo, donde la ciencia y la innovación y la tecnología no son un fin en sí mismo, es un elemento indispensable de una misión. Entonces, la orientación es que tienes que conseguir el objetivo y lo tienes que conseguir con I+D+I. Es un requisito. Entonces, esa parte de orientación, que no estamos hablando de investigación aplicada, que quiero que se malinterprete, soy una firme defensora de la investigación básica. Es muy fácil, la investigación básica solo tiene que tener un calificativo, tiene que ser buena, excelente. No puede decir, no, yo es que quiero investigar lo que yo quiera. Depende. Tienes que tener, si me demuestras que eres que tienes que estar en ese segmento de que estás aportando un gran valor al conocimiento general que en algún momento se aplicará, totalmente de acuerdo. Pero no es que todo el mundo puede dedicarse a lo que uno quiere. La libertad de cátedra está bien, pero con impacto, con resultados, ¿no? Y está claro que las disrupciones vienen del conocimiento básico y que lo que no se investiga no se aplica. O sea, es muy difícil. O sea, si no estás en esa generación de conocimiento, es muy difícil que seas un actor en la economía del conocimiento, ¿no? Pero hay esa parte de conseguir que toda tu misión tenga componente de ciencia y tecnología. Y eso no lo hemos conseguido hasta ahora. Yo creo que en España ha calado el tema de las misiones y ojalá se confirme, ¿no? Y luego quería decir, y esto ya por experiencia propia y por alusiones, es que hay elementos del sistema de ciencia y tecnología que si lo llevamos al impacto económico y social, pues nos faltan. El sistema financiero es un elemento esencial. Sin sistema financiero, pues no pueden crecer las empresas. Es que entonces se deslocalizan, nos deslocalizamos allá donde haya un sistema financiero que atienda los requisitos de crecimiento. Porque si te va bien, tienes unos enormes requerimientos de recursos financieros y los tienes que tener. Y tienes que tener un mercado de capitales organizado. Las bolsas tienen que funcionar bien. Entonces, ya no digo España, ¿está Europa preparado para tener un mercado de capitales eficiente para las
las industrias, las empresas de ciencia y tecnología? Y la respuesta es no. Yo, por experiencia propia, España no se te ocurre salir, bueno, hay alguna honrosa excepción, pero desde luego no hay un sistema de empresas que dices necesito más recursos, hago una ampliación de capital y luego salgo a bolsa. Sales a bolsa, el Euronext, Frankfurt con limitaciones, porque tienes que tener desde luego un fuerte componente alemán para tener un éxito en la bolsa de Frankfurt, y desde luego en cuanto capitalizas por encima de 200 o 300 millones te saltas al Nasdaq. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el flujo de esfuerzo fiscal de un país como España? Pues que estamos todos los españoles contribuyendo con nuestra pasión y nuestra ilusión a financiar actividades de I+D, pero no tenemos un fruto que nos vuelve. No hay impuestos que nos vuelven para seguir fortaleciendo el sistema. Resulta que estas empresas que seguimos financiando siguen haciendo actividades de I+D en España, pero dan sus frutos fuera de nuestras fronteras. Yo he tenido esa experiencia, recorrido de bolsa, Nasdaq y luego una OPA de una gran farmacéutica japonesa en este caso, pero desde Nasdaq. Entonces, porque había capacidades en España, pero es que esto es toda una organización, esto no es una improvisación, es una organización del sistema. El sector financiero completo tiene que estar perfectamente dimensionado para que ese esfuerzo inicial nos vuelva en forma de impuestos, puestos de trabajo y empresas que crecen y que tributan en España. Ese esfuerzo fiscal tiene que volver a España. Y tenemos que anclar capacidades de fabricación avanzada, capacidades que tenemos los fundamentos, pero no hay empresas que acaban trabajando en España, pero no por diseño. Y ese diseño es todo un diseño político y, desde luego, público-privado. Y ahora yo creo que en este momento, gracias a los fondos europeos, vamos a tener unos presupuestos históricos, pero la clave va a estar en ese diseño público-privado. Tiene que haber un diseño político y un compromiso privado de adoptar esos recursos para transformar nuestro sistema y para generar capacidades en España. Yo, complementando siempre, porque no te puedo llevar contrario. La próxima empiezas tú, es que es más fácil empezar, Andrés. No me voy a atrever, es demasiado. Tienes mucha experiencia y muchas tablas políticas, empresariales y demás. Y entonces, intentando complementar lo que dice Cristina, que es importantísimo, yo diría ahí que hay una cultura, por ejemplo, en Estados Unidos, a final de año, las grandes consultoras, incluso la MIT, la Universidad de Stanford, etcétera, siempre hay alguien que dice que la despedida del año y la entrada al año nuevo es decir qué tecnologías van a tener impacto y qué recorrido van a tener. Y de alguna forma empieza a crearse una cultura de que la hiperautomatización, lo que decía Gartner este año, por la inteligencia artificial aplicada a un tema de biotecnología, no sé cuántos. Y entonces esto es un mensaje que recibe la industria, es un mensaje que reciben los investigadores y entonces, bueno, a partir de ahí empiezan a asignarse los recursos con mayor eficiencia, ¿no? Y en clave de futuro, de un potencial, de un impacto, de una disrupción que pueden tener esas tecnologías y demás. Aquí ha empezado a hacerlo el foro Davos, empezó a hacerlo. Y hay un ejercicio interesante en España, que es el de Javier García en la Fundación Rafael del Pino, que hay con María Blasco, Nuria Oliver, yo mismo participo en el área de la economía, hacer ese ejercicio. Yo creo que sería positivo. Es decir, un país como España, que tiene una especialización turística, que a lo mejor la banca necesita una transformación, porque bueno, hay en ciernes una disrupción, o la industria energética o nuestra agricultura específica, en qué medida le pueden beneficiar determinadas tecnologías, y esto nos permite poner foco en la estructura productiva del país para aplicar tecnologías que pueden tener un recorrido y un impacto extraordinario. Y además prepararnos, tener una estrategia nacional con respecto a la disrupción. O sea, antes ponías el tema de los taxis, claro, no esperábamos que los taxis fueran objeto de disrupción, pues lo son. Pero los hoteles, ¿quién iba a esperar los hoteles? Pues con nuestros propios apartamentos, una empresa, nos hemos quejado muchísimos años de los turoperadores, en realidad nosotros tendríamos que haber sido ese turoperador, al menos con la tecnología a efectos de crear, porque no tenemos que esperar que en turismo nos desarrollen tecnología, debemos ser líderes en desarrollo de tecnologías
del turismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, efectivamente, la financiación, absolutamente fundamental. Porque incluso si señalamos los sectores de futuro, tenemos algunas startup, incluso algunas scale-up que pueden posicionarse en los mercados. Al final, sobre todo a la hora de escalar, te la juegas en el tema financiero y que te comprenda quién te financia. O sea, nosotros en la experiencia que hemos tenido, miro a Celia porque está aquí entre el público y padecemos conjuntamente, es una pequeña empresa de inteligencia artificial que creamos aquí en el ámbito alicantino, nos comprenden muchísimo mejor los fondos internacionales, los fondos norteamericanos, que los fondos de aquí, con la excepción del UA, que es un fondo que es muy amigo y que demás. Pero es cierto, hablan el lenguaje, ponen foco en aquellas líneas, nos exigen tener unos KPI que nos dan competitividad, por lo tanto nos aclaran a nosotros mismos las ideas poniendo foco en esto, porque se han profesionalizado además en ciencia y tecnología. Lo primero que han hecho los fondos no solamente es tener dinero, es comprender efectivamente en aquello que invierten, qué recorrido tiene esa ciencia o esa tecnología en el corto, medio, largo plazo, a la hora de establecer propiamente una estrategia financiera con esa empresa correcta. La cultura financiera con la cultura tecnológica, eso es un factor de competitividad en la sociedad del conocimiento. Entonces me alegra muchísimo lo que decías de estos fondos, ¿no?, que estabais creando. Eso me parece una magnífica noticia. El capital riesgo, o sea, al final la banca tradicional es que no puede por regulación, no puede entrar en compañías que son compañías de balance, que no tienen en cuenta resultados, ¿no? Y al final son desarrollos de intangibles, estás desarrollando una propiedad intelectual y es que no se puede asignar capacidad crediticia a unos activos intangibles. Hoy por hoy la regulación no lo permite. Entonces, hay otros instrumentos, como están súper desarrollados en otros países, como Estados Unidos y Asia. Asia, en este momento, varios países asiáticos aceptan las patentes como colateral bancario. Esto es impensable en Europa, ¿no? Bueno, pero el capital riesgo sí es verdad que en España se está empezando a desarrollar ya bien. O sea, nosotros estamos con el tercer fondo ahora. Cuando arrancamos el primero, éramos muy pocos las gestoras que estábamos inmersos en el mundo del capital riesgo. Ahora hay varias gestoras y además los bancos también están entrando en esa participación de fondos nuevos dentro de gestoras que están ayudando al crecimiento de las empresas, ¿no? O sea que yo creo que esta parte se está desplegando bien. Llegamos un poco tarde, pero estamos creciendo mucho. Y yo creo que ese es el dato con el que nos tenemos que quedar, ¿no? La tendencia es buena y además, cuando un fondo, nosotros en nuestra experiencia, por cada euro que invertimos en España, atraemos 4 de fondos tractores extranjeros de referencia, o sea, fondos que cualifican. Eso es un gran dato. Quiere decir que hay empresas españolas que ahora mismo están centrando el interés de fondos internacionales de referencia, ¿no? Y esto es algo que se está dando en este momento. O sea, que eso es un buen dato. Otro ámbito que yo creo que tenemos que trabajar para que sea más eficiente son nuestros líderes de opinión científicos y muy especialmente en el campo de la investigación clínica. Tenemos unos magníficos investigadores clínicos, de verdad increíbles. Son líderes de opinión en el mundo. Los headquarters de Pharma, cuando plantean un ensayo clínico, cuentan con ellos. Pero no son ensayos clínicos que se dan en España. En España se dan muchos ensayos clínicos, pero son fases 3, que está muy bien, pero que hay uno de los grandes requisitos que cumplimos es que tenemos un coste más bajo. Somos competitivos en el valor que entregamos respecto al coste, ¿no? Y está muy bien, porque eso genera toda una dinámica que está muy bien. Pero tenemos que trabajar en esas primeras fases de los ensayos clínicos donde se genera verdaderamente el conocimiento, nuevos mecanismos de acción, indicios de eficacia, indicios de eficiencia, seguridad. Todo esto y no es más dinero, es una mejor organización. Es conectar lo que se está haciendo fuera de nuestro país, con los hospitales. Que los hospitales quieran formar parte de eso y que se identifique, ¿no? Nosotros cuando invertimos con la industria farmacéutica, que siempre coinvertimos, prácticamente en todas las participadas está la industria farmacéutica, nuestros interlocutores no son en España, son fuera de España, son los líderes del área terapéutica, pero no hay nada que incentive a traer ese ensayo clínico a España. Es más, la industria farmacéutica es tan grande que hay muy poca conexión entre el país, entre establecimiento de la farmacéutica en España
y su empresa matriz americana o donde estén, ¿no? Entonces, esto es un tema de proceso, de cómo generar un proceso para que esto se acabe dando, ¿no? A través del talento, de ese talento que tenemos y que se busca, porque lo tenemos, está establecido, está en nuestros organismos públicos de investigación y está en nuestros hospitales. Y este talento que tenemos con las habilidades y las capacidades es un gran motor para movilizar un sistema más eficiente ahora mismo. ¿Puedo añadir? Si crees que debemos cambiar el tema, cambiamos. Por supuesto. Bueno, añadir algo que comprendo lo que dices, Cristina, en el sentido de que, acotado efectivamente al sector biofarmacéutico, al sector de la biotecnología, donde hay unos actores, realmente hay una masa crítica de investigadores magnífica, habéis hecho cosas muy bien, habéis creado una referencia europea, española, y entonces eso facilita las cosas porque además los jugadores están muy localizados y tienen un cierto tamaño, tienen y hacer las cosas bien y generar una imagen, dar una credibilidad, una reputación, permite, ¿no?, avanzar y crear nuevas propuestas. En el mundo digital no es tan fácil. O sea, Europa no lo está comprendiendo bien frente a Asia y Estados Unidos. Nadie ha sabido imitar el Silicon Valley y probablemente a lo mejor es que no se puede imitar. Si comparamos la masa crítica que supone el Silicon Valley en cualquier indicador, Europa quedaría en un mapa, que hay una gran mancha grandísima, eso está arriba, y luego veríamos cualquier ecosistema europeo, Berlín, pequeñitos. Incluso Asia, a través de Bangalore, la exportación de software, o Shenzhen, China, o incluso el pequeño Israel, han sabido hacer mejores deberes a la hora de imitar lo que puede ser un ecosistema digital que en la vieja Europa. En la vieja Europa tenemos división, tenemos un mercado digital fragmentado. Los Berlín, los París, los Barcelona, Lisboa, incluso las ciudades medias como Lisboa, Dublín, muchas veces o Estonia, la pequeña, o Helsinki, lo hacen mejor, ciudades medias que ciudades grandes, porque ahí la vieja economía y la nueva economía se confunden. No es ninguna casualidad que los pronto grandes centros tecnológicos de Estados Unidos por excelencia no es Nueva York, ni Los Ángeles, ni Chicago, ¿no? Fueron ciudades medias como San Francisco y Boston. Y realmente las ciudades medias pueden tener un papel fuera de lo que es la industria tradicional, una nueva generación de tecnología que en esos ámbitos han tenido. No estudiamos bien en Europa qué es un ecosistema digital, hay fragmentación. Aquí mismo nosotros hemos identificado como un valor el minifundismo digital. Es decir, sin que nadie lo cuide, sin financiación, ni siquiera family, friend and full, nada. Es decir, gente con un ordenador que acaba la carrera han conseguido vender sus empresas en los mercados internacionales con un mérito extraordinario. Ese minifundismo que identifica un talento extraordinario en la provincia de Alicante, en pueblos, en la Vega Baja, Cox, Panoramio, la primera empresa de compra de Google en España, la tercera en toda Europa, Andrés Torrubia en Campello, empresa que vende en el Silicon Valley, prácticamente con 2 ingenieros indios, con gente de aquí, y además, bueno, con una... empezaría a mencionar pues, los Iñaki Berenguer, etcétera. Es una pasada el capital y el talento humano que tenemos en economía digital. Pero es un minifundismo, es decir, ahora hay propuestas desde la Administración que nos permiten, pues el caso de Distrito Digital, es Alicante Futura, es la iniciativa de la Diputación, permiten, darle un cierto calor a eso. Pero aún así, estamos hablando de minifundismo digital, de una imposibilidad casi heroica de escalar. La mejor salida es vender la empresa y, por lo tanto, Europa tiene ahí un problema porque la economía digital es la que crece, es la que crea empleo, es la que crea disrupción, es decir, que es la que crea estos disruptores que vienen a la banca, a los taxistas, en el turismo, etcétera, y nos dejan de la noche a la mañana con un problema, no sabemos cómo responder a este tema. Entonces, ya ahí diría que nos hace falta, vuelvo a decir, una vía europea que creo que no es la regulación. A base de efecto Bruselas, a base de leyes, no se puede resolver un gap tecnológico. Un gap tecnológico es como hemos dicho antes, con I+D que sea efectivo, con una política de talento, de atracción de talento, de educación, de generación de nuestro propio talento, de desarrollo y retención de nuestro propio talento, admitiendo que el talento es bueno que haya un flujo. Muy bueno que nuestra gente vaya a Silicon Valley y vuelva, pero que vuelva. Y que vuelva a ir y que vuelva. Y ese flujo es lo que nos va a dar una competitividad internacional. Y otra serie de administraciones eficientes, etcétera. Nosotros hemos indicado hay una serie de políticas que son fundamentales para que
al final la economía digital pueda subirse al carro. Y pues te miramos con envidia, por eso, Cristina, en lo que estáis haciendo vosotros, es decir, pues sabemos que España, evidentemente, y Europa juega un papel muy importante en los sectores en los que tú estás y has estado y has hecho cosas importantísimas, ¿no? Pero en la economía digital, evidentemente, hay que cambiar de política. La regulación no va a resolver el problema y tenemos realmente que tener gigantes tecnológicos, unicornios, empresas relevantes en el sector digital. Entramos en la tercera estación, capacidades sanitarias. Hablamos de digitalización pendiente del Sistema Nacional de Salud, corregir la inasumible disparidad territorial y la consecuente desigualdad en el acceso a los servicios básicos. Si quieres, le doy a Andrés, por supuesto. Yo me inspira Cristina, yo ahora no sé qué decir, no sé qué decir. Me inspira muchísimo, ¿verdad? En realidad, porque esto es un emblema que nos rompió tópicos en España, en el tema de la biología, es todo un símbolo, ¿no? Yo, bueno, creo que he dicho ya muchas cosas que están en relación a esto. Yo creo que efectivamente el país, en España, debería afrontar el tema de los fondos europeos, es una oportunidad. Tenemos un serio problema, no solamente en la economía, por el impacto que ha tenido en un sector como el turismo, que en comunidades como la nuestra representa muchos puntos del Producto Interior Bruto y del entorno también, es decir, Baleares, Andalucía Oriental, la propia Cataluña. Somos un país turístico y luego resulta que ya en la crisis de 2008 el porcentaje de empresas zombie, esto lo estudia muy bien el IBIE, pues era muy relevante. Lo hemos tratado de resolver estos años de crecimiento, pero otra vez nos hemos vuelto a incrementar la vulnerabilidad del sistema. Y efectivamente los fondos europeos, ojalá este potencial, esta inyección, la centráramos bien en sectores de futuro. Es decir, sectores como los que trabaja Cristina, es decir, en el ámbito de la salud, evidentemente nadie lo va a dudar a partir de ahora, que es que por la cuenta que nos trae, porque paraliza incluso la economía, ya por la cuenta que nos trae, en un país además que es envejecido, pues hay que aplicar fondos. Pero es una oportunidad para que este país se modernice, sea un país de futuro en el ámbito del medio ambiente y en el ámbito de la digitalización. Es decir, tener empresas disruptivas, empresas de futuro y que ahí, por fin, podamos abordar el tema de lo que he dicho antes. Es decir, que los jóvenes... la tasa de desempleo juvenil es un tema que para nuestro juicio se habla muy poco. Es una verdad incómoda que nos incomoda hablar de esa tasa. En la universidad, pues claro, enseguida le tocas la empleabilidad y no nos gusta hablar de la tasa de desempleo. A los políticos en los debates, a mí me gustaría que analizarais en los últimos debates que ha habido entre los futuros presidentes candidatos a presidencia, ¿cuántas veces se ha mencionado la palabra paro juvenil? Es una verdad incómoda y realmente ahí tenemos que obsesionarnos, sin embargo, con esa verdad incómoda. Empezar a introducir estos fondos en el ámbito digital y en el ámbito medioambiental, que supone una modernización en regla, una posibilidad, un potencial de modernización en regla, pues vamos, de entrada diría eso. Yo creo que Cristina tiene muchas más cosas interesantes que decir ahí. No, yo diría, en relación con el sistema, con el ámbito de la salud, yo lo primero que quiero decir, pues, además lo quiero decir de una forma muy categórica, y es que tenemos y tendremos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo, para que quede claro. ¿Qué nos ha pasado? ¿No? Porque claro, es que ¿qué nos ha pasado? Hemos vivido con mucha dificultad. ¿Qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado como en educación, solamente que es mucho más visible. Pues que no estábamos preparados para asumir una pandemia, porque para asumir una pandemia hacen falta datos. Y para esto hay que estar absolutamente digitalizado. Entonces, ese ha sido uno de los grandísimos problemas y dificultades de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nosotros medimos, qué casualidad, en marzo del año pasado, justo antes de entrar en la pandemia, habíamos medido desde COTEC el grado de madurez digital del Sistema Nacional de Salud. Y llegábamos a 38 sobre 100. Es decir, un drama. Y además, concretamente, si nos vamos al servicio de la calidad del dato, 18.
y con enormes disparidades, no diré lo anonimizamos además por comunidades autónomas, pero sí medimos todas y cada una de las comunidades. Una comunidad nos sale en 49 en calidad del dato y varias por debajo de 5. Es decir, es muy difícil sumar y tomar decisiones cuando no se tienen los datos. Pero esto no se puede improvisar. No se puede improvisar. Es como entramos en esta crisis, ¿no? Entonces, con esta calidad espectacular que tenemos en nuestro Sistema Nacional de Salud, de verdad, tenemos unos profesionales impresionantes, unos hospitales que tienen que mejorar sus infraestructuras y sus equipos y están en ello, pero que tenemos esa base importante que es un colectivo de profesionales perfectamente formados, ¿no? La urgencia es priorizar la arquitectura digital del Sistema Nacional de Salud. Y me consta que el Gobierno y sus comunidades autónomas están absolutamente volcados con este desafío. Sin esto, nada puede construirse. Es más, nada debe construirse si no es con los datos. Porque los datos es lo que nos van a llevar a curar mejor, a prevenir mejor, a vivir mejor, a tener mejores opciones terapéuticas. Nada puede hacerse sin los datos. Entonces, y esto no es solamente un tema de administraciones públicas, es un tema de ciudadanía también. Yo quiero ceder mis datos, cada uno que haga lo que quiera, pero si es que ya los cedo cada día, aceptando todas las cookies cada vez que busco algo. Acepto cookies y acepto cookies todo el rato. O sea que yo cedo mis datos cada día no sé cuánto, 100 veces al día cedo mis datos. ¿Cómo no voy a cederlos? Entonces, la Ley de Protección de Datos, que es una garantía, pero claro que es una garantía, pero que no sea una rémora, que no sea un obstáculo. Vamos a pensar bien qué quiere decir esa Ley de Protección de Datos en la manera en la que vivimos, que es como vivimos. Y como decía antes Andrés, ¿por qué no tenemos un gigante tecnológico en Europa? Pues porque no podemos tenerlo, porque nos lo impide la regulación. Ni lo tenemos ni lo tendremos, como no cambia la regulación. Pero estos gigantes tecnológicos que se han convertido en pseudoestados, porque ¿qué capacidad tiene ahora mismo un país de enfrentarse a un gigante tecnológico? Si ya lo estamos viendo con todo tipo de tasas. Ninguno. Porque lo son todo. Y en lo que entren, arrasarán. Pero ¿sabes por qué? Porque lo hacen muy bien. No hay que oponerlo, porque ¿renunciaríamos a no usarlos? Pues claro que no, si es que lo hacen muy bien. Por eso tienen mucho poder. Es el que le hemos dado los ciudadanos. Entonces, estos son los hechos. Y ahora, como estos son los hechos, vamos a decidir todos y cada uno de nosotros qué hacemos con nuestros datos de salud. Hombre, evidentemente habrá que velar para que no me perjudique, pero desde luego yo me quiero beneficiar y quiero que mis datos beneficien a los demás y que los demás me beneficien con sus datos. Y esto es una gran ventaja para todas las posibilidades que nos abre la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial lo está transformando todo. Utilicémoslo para el bien social. Tendremos que ver, claro, al final hay grandes mitos, ¿no? ¿Cómo funcionan los algoritmos? Oiga, mire, pues no me líe con el algoritmo. Dígame, no se sabe cómo funcionan los algoritmos. Vale, pues no se sabe cómo funcionan los algoritmos, pero se puede auditar el perímetro de un algoritmo. Dígame, confíeme en que un algoritmo no puede servir para destruir valor ni para beneficiar a unos pocos. Audíteme el perímetro, pero déjeme beneficiarme de los datos, ¿no? ¿Cuánto me alegro que haya sacado este tema? Algunos se ríen ya. Bueno, efectivamente. Sin datos no hay inteligencia artificial. Es decir, algunas previsiones hechas por gente bastante seria dicen que la inteligencia artificial puede, en un plazo razonable, puede llegar a explicar hasta la tercera parte del Producto Interior Bruto, del crecimiento del Producto Interior Bruto de la mayoría de los países. Entonces, ¿cómo no nos vamos a posicionar en inteligencia artificial y en tema de datos? En este país, yo le decía antes a Cristina que era más fácil donar un riñón, por eso somos una potencia en donación de órganos, que donar los datos médicos. Yo lo he intentado. Pero, ¿por qué luego, en realidad, sin embargo, la previsión de mis datos médicos es muy vulnerable?
está en un hospital de aquí probablemente. Yo creo que cualquier hacker, menos mal que probablemente a lo mejor está escrito en una libreta, porque si estuviera en el ordenador de verdad. Luego, el gran discurso de la privacidad, la sobreregulación de la privacidad. Discutiendo esto con gente que el derecho, que sabe cómo ha nacido como derecho fundamental el derecho a la intimidad, en el que está basada la privacidad, discutiéndolo con gente de filosofía, la Fundación NOR, deliciosamente, Adela Cortina, Jesús Conil, toda esta gente, ¿no? Pues realmente llegábamos a alguna conclusión de, caramba, nos hemos pasado un poco, ¿no? El concepto de privacidad es un término traducido en inglés, privacy, que no existía en el diccionario de María Moliner. Cuando vemos las últimas sentencias que hay sobre privacidad en relación a casos muy conocidos, pues el derecho español en realidad no estaba obsesionado con este tema. Un derecho fundamental no se negocia ni se comercializa todas las tardes en televisión, en programas de televisivos. Entonces, realmente, ¿dónde hemos llegado con este discurso? Bueno, pues un poco nos lo recuerda Ortega y Gasset ya hace un siglo, cuando hablaba del señorito satisfecho. Es un discurso de nuevos ricos muy sobredimensionado. Y es un tema donde hay una gran sobreregulación que se está volviendo en contra nuestra. Es decir, el tema de la privacidad es un tema de educación más que de regulación. O sea, es ridículo que tengamos que entrar en cada página con el tema de cookies. Es que incluso un sitio que quisiera aprovecharse de nosotros, en el momento que le decimos al botón de cookies, estamos descargando a lo mejor un malware, aprovechándose de algo ya que hacemos absolutamente automático. Es lo más ineficiente que hay, ese aviso de cookies. Se ha cargado, en realidad, en una pequeña pantalla del móvil, la navegabilidad en Internet. Es ineficiente absolutamente la regulación. Luego, esto en el tema del COVID se ha vuelto contra nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Asia ha hecho un uso inteligente, dejando el caso de China, donde los datos, tal, ya de ahí no tenemos una democracia o el poder y tal, pero hay determinados países asiáticos extraordinariamente democráticos que han hecho un uso muy inteligente de la trazabilidad que te da la capacidad de un móvil con la gente con la que estás y, por lo tanto, poder tener acotados lo que son los contagios y el peligro y el riesgo de contagio. Y entonces nosotros tenemos un gran discurso, un recelo de nuestros gobernantes que elegimos cada 4 años, que están sometidos al control judicial, que están sometidos al control parlamentario y, sin embargo, bueno, ¿dónde están los datos? Entonces, ¿quién los protege? Tenemos que tener ahí gente con superpoderes de los que nos fiamos. ¿No? Los datos están guardados, los conocen nuestros operadores telefónicos, nuestros operadores telemáticos. Entonces, ¿qué discurso hemos construido? O sea, en el tema del COVID podríamos haber sido muy eficientes a la hora de dar la trazabilidad de los contagios y de acotar los problemas. Y hemos hecho un discurso que se ha vuelto entre nosotros. Un discurso que en realidad es educación. Si quieres privacidad, apaga el móvil. Es más, mejor ponlo al lado, debajo, yo suelo decir, de una pisonadora y déjate sin móvil. Ahora mismo, en cualquiera de las aplicaciones que tenemos, se puede activar el micrófono, en casa, etcétera. Entonces, realmente, si queremos privacidad, eduquemos a la población y realmente eduquemos de los riesgos que tienen los artefactos que tenemos en casa, el móvil y el Google Home o el Amazon Echo o este tipo, o nuestro propio ordenador, o nuestras propias aplicaciones. Entonces, yo creo que hay falta más educación digital, educación a la ciudadanía. Esto es por ejemplo, empiezan a hacerlo algunos países muy bien, como es el caso de Finlandia, que les regaló a sus ciudadanos un curso de inteligencia artificial. Aprendan ustedes los riesgos. O sea, entonces estamos sobrevencionando la ética de los algoritmos. Claro, ¿quién se va a poner en contra de la ética de los algoritmos? Oiga, pero algunas veces parece mentira la poca ética que muchas veces tenemos en nuestros negocios tradicionales, en nuestro ámbito político, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora vamos a ser los campeones de la ética de los algoritmos. El fuego quema, asumemos el riesgo de quemarnos. Hay un riesgo en la inteligencia artificial que es razonable, asumámoslo. Y regulemos con sentido, regulemos con conocimiento de la naturaleza de lo que realmente hay que regularlo con sentido, ¿no? Bueno, pues quizá un poco... Lo has sacado tú el tema, ¿eh? Pero hay una gran oportunidad en esto, de verdad. Tenemos que saberla jugar, porque es que tenemos un sistema tan espectacular que si avanzamos bien con los datos, oye, con las salvaguardas que tengamos, pero que no obstaculicemos. Y además seguramente hay una parte que tenemos que reconocer que no sabemos. Seamos transparentes. Hay una parte que no sabemos,
pero la tenemos que aprender y ya regularemos conforme vayamos aprendiendo. Hay una parte de evolución regulatoria que tendrá que ir acoplándose conforme vayamos viendo los efectos. Cuando miramos los impactos, habrá que ir corrigiendo con regulación algunos de los impactos, pero no bloqueemos el progreso. Imaginemos con el sistema tan potente que tenemos, imaginemos una arquitectura digital, 100% digital, espero que sea una realidad en el corto plazo, espero, por favor, que las comunidades autónomas se pongan de acuerdo, que no hace falta que tengan el mismo sistema, pero que sea interoperable, o sea, que realmente puedan fluir los datos para que tengamos grandes bases nacionales, que todos nos beneficiemos, ¿no? Pero imaginemos eso, imaginemos algo que hemos vivido de cerca ahora con el COVID, ¿no? El papel de los centros de atención primaria. Imaginemos esa persona que está en el frontend de cuando tú llegas, que tiene una base de datos, que tiene una tecnología que está capacitada porque se ha formado para tratar estos datos y que puede dedicar su tiempo, en vez de hacerte las 17 preguntas que ya las debería de saber porque están en su historia clínica, a mirarte a los ojos, a entender cuál es tu problema, que en realidad hay una parte médica y otra parte que es social, que esta parte tiene que estar perfectamente imbricada y que además te puede asistir con telemedicina. Esto es un cambio de paradigma, Pero esto genera no solamente una mejor salud, o sea, mejor datos de salud por cada euro invertido, sino que es una fuente económica espectacular. Porque como tenemos el mejor sistema nacional de salud, tenemos que ponerlo al frente de la recuperación, no solamente de salud, sino también de la economía. O sea, el ecosistema de salud puede ser uno de nuestros mejores contribuyentes a la recuperación económica, porque tenemos los fundamentales, tenemos un sistema espectacular y podemos ser líderes en Europa. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos todo el sector privado en sus diferentes vertientes financieras, el sector biotecnológico, el sector farmacéutico, los dispositivos médicos, todo el aplicativo en torno, todas las aplicaciones, ¿no?, que hay en torno a la salud, trabajando muy de cerca con las administraciones públicas. En ese diálogo permanente. El diálogo tiene que ser estructural, no coyuntural, estructural. Tiene que formar parte porque hay una hibridación de conocimiento entre la política, o sea, entre el sector público y sector privado, para que haya una inspiración en la política de habilitar cuáles son las fuentes de progreso y defenderlas, ¿no? Esto no es sector público y sector privado. Tenemos que trabajar de forma conjunta. Os comento, antes de entrar en la cuarta y última estación, os comento que el chat del Foro 4 Estaciones no solo está salpicado ya por muchísimas preguntas, sino que se ha generado un debate en el que además tienen participación activa dos grandes amigas vuestras, tanto Juana Serna como Ángela Nieto. Hombre. Pero antes de ir también al turno de preguntas, sigamos con la cuarta y última estación. Capacidades industriales, cadenas de suministro, modelos de diseño, fabricación y distribución, equilibrio territorial, desarrollo rural. Cristina. Bueno, yo creo que esto ha sido también una de los grandes focos que hemos visto en la pandemia, ¿no? De repente hemos asistido con perplejidad a que se rompían las cadenas de suministro y de repente que no teníamos EPIs. ¿Y qué hacíamos, no? Y esto ha sido, bueno, si miramos la serie histórica, pues resulta que Europa en general y España muy en particular, pues la industria ha venido año tras año perdiendo peso y esto pues no es neutro. Tenemos un sector servicios, bueno, ahora se llama también industria de los servicios, ¿no? Pero un sector servicios muy potente que ha sido un gran protagonista de nuestros éxitos económicos, pero la industria ancla unas capacidades que son necesarias y ahora hay una revisión de todo esto, ¿no? Se han producido fenómenos muy interesantes que yo creo que si no hubiera sido por esta situación tan grave no se hubieran dado, ¿no? Esta parte de fabricación aditiva, de diseños 3D, donde parte de la impresión 3D ha formado parte de la solución, de tantas piezas que hacían falta y esta parte de fabricación distribuida incluso en los hogares, ¿no? Esto hubiera sido insólito. ¿Quién ha estado fabricando mascarillas? ¿Quién podía? Y ha habido un reto logístico, ¿no? Pero todos nos hemos puesto a una. Incluso ha habido transferencia inversa de la sociedad a la industria. Por ejemplo, esto es uno de los proyectos que intentamos ayudar desde Ecotec, que es los respiradores. Y esto surgió en redes sociales. Faltan respiradores.
¿quién tiene la capacidad de poner en marcha algo que tenga que ver con los respiradores? Y se empezó a aglutinar todo un ejercicio de ingenieros fundamentalmente, pero eran como 20, 50, 100, 150, gente que quería proponer diseños. Se formaron grupos y ha habido prototipos de respiradores que los ha adoptado la industria. Eso es transferencia inversa, esto nunca había pasado. Pero esto quiere decir que puede pasar. O sea, que hay un conocimiento experto en la sociedad que está a disposición de la industria, ¿no? Y esto nos lleva primero, a concienciarnos de que debemos de fortalecer la industria en España y, segundo, que esa industria tiene que tener también nuevas oportunidades. Y ahí nos vamos a los entornos regulatorios. ¿Cómo trabaja la industria? La industria necesita grandes inversiones, además inversiones tangibles, de las que anclan capacidades al territorio, ¿no? Pero para anclar capacidades hace falta seguridad jurídica y la regulación no siempre juega a favor. Y en el ámbito, por ejemplo, el ámbito que conozco mejor, ¿no? Que es el ámbito de la industria farmacéutica, ¿cómo se adopta un nuevo dispositivo médico que puede ayudar a trabajar de una manera más eficiente? Pues esto a veces da pánico escénico. Oiga, es que no hay precedentes. Usted me está diciendo esto, pero yo no puedo hacer, como administración, no puedo hacer un acto de fe en esto que usted me está contando y ya sé que me funciona la salud, usted me está prometiendo unos resultados, ¿no? ¿Cómo vamos juntos a esa manera de vigilar que esa propuesta desde la tecnología o desde los fármacos, esa propuesta funciona? Pues, los fármacos llevan un proceso distinto, mucho más regulado, y además tiene que ser así. Pero la parte de adopción de nuevos dispositivos médicos o nuevas aplicaciones, pues probando juntos. Esa parte de, ¿cómo se llaman? ¿No? Es una palabra anglosajona, pero la verdad es que tiene muy mala traducción, que son los sandbox. Desde luego, terrario no es el término, no es la idea, ¿no? Pero es los sandbox que ya se están probando en el sector financiero. Vamos a llevarlo al sector de la salud, que es cómo probamos de forma acotada, venga, 2 centros de salud, 3 centros de salud, 2 hospitales, con una regulación distinta, vamos a abrir la regulación para hacer una prueba y si esta prueba sale bien, eso sí, seguridad jurídica para el escalado. Esto es fundamental para la industria. Esto se llama prototipado. Esto está inventado hace mucho tiempo, pero lo que es muy dependiente de la regulación, esta parte de prototipado se lleva a esta prueba con garantía jurídica del escalado, ¿no? Esta es una gran oportunidad para la industria de la salud. Además, la industria de la salud y no segmentada, como decía Andrés antes, ¿no? La segmentación trabaja en contra de la competitividad siempre. Entonces, nos tenemos que atrever a colaborar de una manera que nunca lo hemos hecho. Oye, la industria, las empresas, cada una llevamos nuestra hoja de ruta en lo que es la rutina del año. Pero nos tenemos que atrever a trabajar también de una forma más colaborativa en lo que tiene que ser distinto. Y esto es un mandato de Bruselas. Europa dice, los fondos que estamos poniendo encima de la mesa, que son, históricos, tienen que servir para transformar los países. Y esa parte de transformación no es para que sigamos haciendo lo que veníamos haciendo, es para trabajar de una manera distinta. Y la industria tiene una gran oportunidad de hacer unos planteamientos nuevos y mucho más colaborativos en nuestro país. Y además, y saliéndome de la parte de sanidad y yéndome a la parte de medio ambiente, que es una de las grandísimas oportunidades también, imaginemos lo que significa el impacto de una economía circular, ¿no? donde tenemos que ser todos corresponsables con el medio ambiente, pero a la industria le impacta mucho, porque se trata de no fabricar a lo loco, sino fabricar lo que vayamos a utilizar. Y además fabricar lo que vayamos a utilizar y darle una segunda oportunidad a través de la reparación. La fabricación está muy robotizada, pero la reparación no. La reparación tiene un grandísimo componente de empleo y además se puede hacer en territorios que no tienen por qué ser las capitales. Esto es una oportunidad para el reto demográfico que tenemos en España. Hay localizaciones rurales que si están bien planteadas desde el punto de vista de digitalización, ¿no? Si hay buenas escuelas, yo siempre lo pongo como requisito, una familia joven nunca se va a ir a un entorno rural que no tiene una buena escuela. Yo creo que hay 2 requisitos indispensables. Digitalización, o sea,
4G, 5G y algunos asiáticos que ya están trabajando en 6G. Toda la tecnología y una buena escuela, todas estas oportunidades que da la economía circular de reparación y de recircularización, es una de las grandes oportunidades para el reto demográfico. He apuntado algunas cosillas. Bueno, creo que entiendo como sector, entiendo como industria un concepto amplio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que efectivamente hay una gran oportunidad que hay que aprovecharla. Es una ocasión histórica, esta de los fondos europeos, y debemos ir probablemente a concebir objetivos que sean conseguibles y que al mismo tiempo puedan transformar y darle competitividad a sectores que son fundamentales, ¿no? Yo, aparte de, obviamente, lo que has citado, que esto lo tienes clarísimo y lo has expuesto con una contundencia y claridad enorme, diría, el sector agroindustrial, el sector agrícola. Aparte de lo que se capitalizó en los últimos años, no solamente tenemos que tener una agricultura de precisión que sea competitiva, es que ahora es la oportunidad de aplicar una agricultura sostenible que regenere incluso el medio ambiente, que este es el reto. Es decir, esto ya no es ninguna utopía. Obviamente, de nuevo, las regulaciones estúpidas. En España llegaron a estar los drones prohibidos en diciembre el anterior. Era casi imposible manejar drones. Oiga, con los drones haces imágenes, con las imágenes puedes identificar cómo evoluciona una plaga, cómo evolucionan determinados cultivos con otros cultivos. Es decir, resulta que las malas hierbas son magníficas hierbas, que las florecillas ayudan a polinizar, que las judías nitrogenan el suelo de forma natural. Si la naturaleza sabe producir, probablemente lo que tenemos que hacer es inteligentemente interpretarla para que aquellas plantas o especies que nos alimentan tengan sobresalgan más sobre otras que a lo mejor su función no es tan productiva. Hay que comprender la naturaleza. Comprender la naturaleza es con sensorización, es decir, con Internet de las cosas, con imagen, inteligencia artificial aplicada, imágenes de drones que están continuamente monitorizando. Y esta forma de interpretar la nueva agricultura, que es una agricultura sostenible, que regenera el medio ambiente, regenera la tierra. Fijaros, en una zona como la nuestra, donde hay un índice de desertización por las danas extraordinariamente preocupante. Y ahora mismo hay técnicas ya muy avanzadas, donde se están utilizando para regenerar tierras desérticas, para que no avance, por ejemplo, la gran franja del desierto del Sahara hacia abajo, ¿no? Y con éxito. Entonces, quiere decir que la tecnología existe y, por lo tanto, es aplicable a nuestra agricultura. Nosotros podemos aprovechar, esto muy bien lo está haciendo muy bien Orihuela, ¿no? Es decir, aprovechar el desastre que hubo en la Vega Baja como una oportunidad para establecer una agricultura de futuro. Una agricultura que sea sostenible y una industria que esté basada en la economía circular cada vez más, un turismo que evidentemente engarce con los recursos turísticos con los del medio ambiente y sea respetable y respete el medio ambiente. Estoy preocupado en relación a algunos sectores en los que la disrupción está siendo silenciosa a través del COVID. Es decir, claro, ¿cómo está compitiendo Amazon en la distribución comercial frente a nuestros competidores? ¿Con qué eficiencia nuestros clásicos? Ahora mismo no tenemos datos, pero puede ser muy preocupante dentro de un año cuando nos encontremos el peso comercial que puede tener una Amazon, porque han cuidado desde el principio con tecnologías muy avanzadas la logística, la distribución, la experiencia de usuario, donde te están informando en cada momento el paquete, cuando te llega te están diciendo si puedes protestar si ha llegado mal, bien. Es decir, y todo esto nos ha cogido un poco en la inopia, en los sectores comerciales específicamente, teniendo también esto como industria, nos ha cogido mal. Nos ha cogido el déficit digital que teníamos, es algo que tenemos que tomar nota para que no vuelva a ocurrir y tendrá un alto coste con el tema de COVID. Y termino con una cosa que, no es anecdótica. En relación, como en el apéndice venía el tema de despoblación, el tema rural, una experiencia valenciana. Es un pueblecito, Aras de los Olmos, que está en la serranía del Turia. Yo creo que está más cerca de Teruel que de Valencia, mucho más cerca de Teruel. Y tiene un alcalde, el pueblo tiene 250 habitantes,
asustado de la despoblación y que el pueblo se le vacía, y yo quiero hacer mi pueblo digital. Bueno, pues lo ha conseguido. Es decir, tiene convenios con toda la universidad, entre ellas con Torrejuana, claro. Yo lo vi, oiga, es un crack. Si es que aquí se va un programador un mes allí y se inspira en ese ambiente. Wifi en las calles gratis. Ha establecido tantos retos en el pueblo que los chavales de la Politécnica de Valencia o de la Universidad de Valencia, que son los que más convenios tiene allí, lógicamente por proximidad, se ilusionan con retos naturales donde la tecnología está jugando un papel. Que ha sido un alcalde que se lo ha creído, que ha ilusionado a una población de 200 y pico, que ha ido a las universidades o que va a todos lados y va con una humildad, con ganas de hacer de su pueblo, ha perdido allí en la serranía del Turia, un elemento de futuro y demás, ¿no? Esa es la cultura probablemente la mejor que tenemos, porque la tecnología puede responder hoy a determinados problemas, como es la regeneración del propio medio natural, el cuidado, vigilar los incendios forestales con drones, con 5G, con redes de sensores, etcétera. Es la forma efectiva, ¿no? Hacer seguimiento de especies que están en desaparición. En África la caza furtiva ya se hace, con el control de la caza furtiva se hace con drones. Y aquí los incendios forestales, pues parece que también los drones tienen problemas y tienen restricciones a la legalidad. Insisto, el corolario final, que es en el que hemos insistido. Nos hace falta una regulación no preventiva, ineficiente, sino una regulación que permita el progreso, que evidentemente cuando sí que hay un peligro, entonces lo acote claramente con eficacia, conociendo y dejando que se desarrolle el potencial que tiene la tecnología. Y si me dejas terminar, antes no me resisto a hacer un comentario. Como de verdad que no sé a qué alcalde te refieres y por lo tanto desconozco el signo político, déjame decirte que ojalá se traduzca en votos, sea quien sea. Es que este es el camino. Es que esto es hacer política, esto es tener impacto. Y ojalá los mejores entren en política buscando el impacto, sean quienes sean. Porque nunca hablamos de política, pero hay que hablar de política, lo hemos mencionado indirectamente, pero es que esto hay una parte, imaginaos, el rol de la política en el mundo que estamos viviendo. Los mejores tienen que entrar en política y además tienen que ser personas que quieran dialogar, porque hay que pactar, hay que pactar. Entonces son capacidades y habilidades políticas y poner el servicio, la hoja, el currículum, la hoja vital de las personas al servicio de la política. Profesionales y no profesionales. Profesionales de la política que conviven con personas que se comprometen con la sociedad durante un tiempo, ¿no? Yo quiero hacer una defensa de esto porque de verdad que necesitamos a la política más que nunca. Y ojalá, de verdad, seamos como ciudadanos, seamos agradecidos con quienes tienen la generosidad de servir con muchísimo esfuerzo y muchas dificultades en este momento y lo están haciendo. Y vemos algunas veces la caricatura y la sufrimos, pero hay tantas personas que están haciendo muy bien su trabajo y se están avanzando en proyectos que tienen sentido social, ¿no? Cierro el paréntesis. Fíjate, Cristina, si me pregunto, y de verdad estaba intentando recordar de qué partido, creo que me lo dijo, o no me lo dijo, Yo no lo recuerdo, porque en realidad me quedé con eso, con un alcalde que lo hace bien. Y aquí creo que efectivamente, antes lo has dicho, colaborar y sumar. O sea, yo alguna vez me planteo, vamos a ver, si realmente Alicante, por su capacidad atractivo de calidad de vida, es capaz de atraer talento, nomadismo digital y demás y tal, nunca debería competir ni con Baleares, ni con Málaga, ni con Valencia, ni con Murcia. Es decir, hay que sumar, tenemos que especializarnos, tenemos que tener complementariedades. Hay que buscar las complementariedades, las ventajas competitivas de todo esto, ¿no? Es decir, la cultura de la colaboración y creo que cada vez deberíamos tener en la agenda política efectivamente más temas de Estado. La educación, la ciencia, la tecnología. Determinados temas donde hay que sumar y donde acaba un partido político, en día lo recojo otro como un testigo y aporta. Pero no volvemos atrás y volvemos a... Lo exigiremos desde la sociedad. Puedo tener un último apunte de la industria, ¿no? Que hay un tema que me gustaría comentar también. No solamente para la industria, pero especialmente para la industria creo que es uno de los ámbitos en los que más se ha transformado la manera de operar la industria, que son los activos intangibles.
La industria siempre se ha caracterizado por sus edificios, sus equipos, sus instalaciones, pero de verdad que lo que marca la diferencia en el éxito de una industria son sus intangibles. Es el I+D, los datos, la reputación, la formación de los empleados, el orgullo de pertenencia. Esto es lo que marca la diferencia en cómo opera una industria respecto a una competidora. Y esto lo tenemos que medir. Esto es increíble, pero no aparece en la contabilidad nacional. Solamente y de forma muy reciente aparece, desde 2015 aparece solo la I+D como activo que se mide. Pero los intangibles no están medidos en la contabilidad, ni de las empresas ni en la contabilidad nacional. Y esto lo tenemos que empezar a medir, porque es lo que marca la diferencia. Y además, como sentimos a los jóvenes, es que además es lo que les importa. Los jóvenes, nosotros estamos muy cerca de los jóvenes, de los que aprendemos mucho, por cierto, y un joven te dice, oye, yo no voy a aceptar un puesto de trabajo en el que no me formen. No que voy aprendiendo, sino que me formen. A mí me importa mucho con quién trabajo. Yo quiero sentir el propósito. Igual hay una parte de salario que me importa, pero no solo. En nuestra generación era qué salario voy a tener para comprarme el coche, la casa. Éramos mucho más primitivos. Ahora esto es más complejo y además más responsable. Y necesitamos esas personas comprometidas, donde no todo es salario. Y esto está generando un efecto muy interesante en los inversores, donde los inversores ya empiezan a decir no todo es rentabilidad con propósito. Yo quiero que me entregues una rentabilidad que necesito, pero quiero que me la hagas con unos determinados requisitos, desde luego sociales y medioambientales. No lograremos la sostenibilidad económica si no es con sostenibilidad social y medioambiental. Y esto lo tenemos que entender entre todos porque ese es el modelo para la industria, para la academia y para la política. No es un tema de la política, es un tema de todos. Y en esto yo creo que tenemos que entenderlo para jugarlo bien y una gran oportunidad para la industria. Muchas gracias. Entramos en el tiempo para los últimos minutos de preguntas. Como les he dicho, el foro, el chat de Cuatro Estaciones está salpicado por muchísimas preguntas y por debate. La primera pregunta es de una gran amiga tuya, Cristina, de Juana Serna, que además viene avalada la pregunta porque quiere conocer vuestra opinión también el director general del turismo, Francesc Colomer. Dice, nos quejamos del turismo, pero España se ha convertido, gracias al turismo de excelencia, en un país de salud mental. Y pregunta, ¿ese sería en estos momentos uno de sus fines? ¿Curar a Europa? ¿Cómo aplicaríamos la herramienta I+D+I a esto? Bueno, lo primero es tomar conciencia de lo que el turismo significa. Y yo nosotros desde Ecotec asumimos la responsabilidad. Las instituciones que hemos estado dedicadas a la innovación no hemos trabajado cerca del turismo. Ahora, la pandemia nos hace ver lo que significa para un país como el nuestro el turismo. Que es y ojalá siga siendo y pronto, gracias a las vacunas, el motor de la economía, ¿no? Y es verdad que es un sector que tiene poco componente de I+D, pero tiene un componente de querer incorporar la I+D, que de nuevo esto es lo interesante, ¿no? Es un sector que entiende que lo necesita y quiere incorporarlo. Y turismo no solamente son hoteles y agencias de viajes, es que lo que mueve el turismo en el consumo, lo que mueve el turismo en el sector inmobiliario, es que son tantos puntos de PIB que más vale que esto nos lo tomemos en serio y desde todos los ángulos. Y estoy convencida que llevar los instrumentos, llevar los programas y las posibilidades desde las capacidades de I+D al turismo es una de las grandes oportunidades. Lo medimos el otro día y vimos lo comentamos con la ministra Maroto el otro día cuando vimos el informe de innovación en el sector turismo. Las empresas del sector turístico no utilizan los instrumentos de I+D, es que no los suelen conocer porque piensan que no son unas actividades con las que se identifican. Y aquí de nuevo volvemos a la colaboración, o sea, cuando tú ves todo el sistema, cómo un sistema puede operar mejor entendiendo todo el sistema, pues seguro que hay unos conectores que identificamos
que podemos proponer para el avance, ¿no? Bueno, uno de los grandes motores conectores es Amadeus. Eso es uno de los ejemplos, ¿no?, más paradigmáticos desde el punto de vista del impacto en el turismo y de la tecnología. Pero tenemos que hacer muchísimo más. Tenemos que hacer muchísimo más en turismo. Tenemos que ser un referente en turismo. Sanidad, turismo son parte de nuestra seña de identidad. O sea que estoy de acuerdo con la reflexión y tomamos nota para la acción. Nosotros de Ecotec ya nos hemos comprometido. Vamos a estudiar el sector turismo con especial atención, lo vamos a medir y vamos a intentar generar conocimiento, ese conocimiento que te permite hacer propuestas que puedan ayudar al sistema. ¿Algo que añadir, Andrés? Bueno, añadiría, de forma también muy complementaria, en primer lugar, que es necesario ser una potencia, lo he dicho antes y lo reafirmo, en tecnologías aplicadas al turismo. El data y la inteligencia artificial permite una personalización. Claro, dar un turismo personalizado significa adaptarnos a las exigencias de clientela, conocerla y poder dar una respuesta eficiente con además una oferta que en nuestro caso es muy diversa. O sea, la gran diversidad que tiene España o incluso Alicante en pequeñito. Tenemos turismo de montaña, un turismo arriba al norte de mar, que es de costa, que es diferente de los grandes centros como Benidorm o Torrevieja. Un turismo que puede ser agrícola, rural, de cultural, ¿no? Bueno, pues todo eso, evidentemente, si conocemos realmente con data, podemos llegar a personalizar. Luego, por otra parte, nos hace falta que nuestros emprendedores en las universidades, la gente que sale de computación, se entusiasme con estudiar estos temas en herramientas. Hay algunas que saben, yo lo he intentado aplicar, por ejemplo, una herramienta que me parecía fascinable. Sencillamente, geolocalizar la información en tu móvil, que todos los turistas cuando ya llegan al aeropuerto de Altés se encuentran Alicante entero o la Comunidad Valenciana o Madrid en el móvil. Es decir, geolocalizado de tal forma, pero además con sonido. Es decir, en vez de tener, es lo mismo que es un audífono, que del museo pues te dice las meninas o lo otro tal, pues ahora mismo llegas ahí enfrente y dices, bueno, ¿esto qué es? Me ha llamado la atención. Y simplemente en tu móvil te ha geolocalizado donde estás y escuchas eso. ¿Cómo es que una aplicación de esa no nos entusiasma? Bueno, no tenemos un sistema, las tenemos en stand-by, ese tipo de propuestas cuando somos una tecnología y hay el concepto de compra pública innovadora. Las administraciones, las propias empresas deberían apoyar ese tipo de emprendimiento, retos tecnológicos que están aplicados al turismo. ¿Quién lo está haciendo ahí muy bien? Baleares. Baleares tiene Turistec, se llama, que tiene un conjunto de empresas muy incentivadas, muy bien incentivadas por el gobierno balear y por la industria que hay allí para tecnologías del turismo. Aquí creo que tenemos también otra cosa, si me permites un apunte, que es un turismo dentro de la diversificación que tiene que ver con lo tuyo, con el tema de la salud y demás. Y que, dada el envejecimiento de la población europea, es para tomarse muy en serio y tiene muchísimo mérito. Es decir, dentro aquí tenemos el propio eje en Alicante, de centros especializados en visión, en fertilidad, que son muy competitivos internacionalmente y viene gente de Oriente Medio, de toda Europa, ¿no? Y que está trayendo. En el tema bien conocido, en plena crisis, al lado de Benidorm, la internacionalización que está teniendo esa Wellness Clinic, con el turismo de mayor élite a nivel mundial. ¿Por qué? Porque evidentemente es que el turismo de salud tiene una demanda brutal. Nos especializamos en sectores que son muy difíciles y complejos, como es este último que he dicho, y se resulta que somos extraordinariamente competitivos. Ahora mismo ese centro solo explica el 75% del tráfico privado del Altet. Cuidado, o sea que es tremendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar efectivamente a ser imaginativos, a innovar en lo que es un sector y cuidarlo y mimarlo tecnológicamente, ¿no? Y seguro, que ahora mismo podemos afirmar categóricamente que nuestro sector turístico, nuestro sector turismo está perfectamente capacitado y preparado para atraer turistas de forma segura, desde el punto de vista de salud pública.
Y yo creo que eso se ha hecho muy bien en España. Se ha hecho un gran esfuerzo y además ha sido un ejemplo de coordinación, ¿no? De ayudar, prepararse, recibir, decir, oye, es un destino seguro. Seguro venía siendo, España es un país muy seguro en términos de seguridad general, pero en términos de seguridad de salud pública es un destino seguro. Una nueva pregunta de las 20 de Torrejuana, que creo, Andrés, que algo conoces, las debes conocer bien, y dicen, ¿seremos capaces como país de superar la brecha digital de género? Además de recursos, ¿no creéis que falta concienciación? ¿Y qué razones y soluciones planteáis para impulsar el liderazgo de las mujeres y alcanzar la paridad? Bueno, no es que seremos, es que tenemos que serlo. O sea, es que no se puede dejar en el aire la pregunta. Es que faltaría más. Hay que identificar las brechas donde se está dando, hay que entenderlas, porque si no se entienden las razones es difícil actuar. Hay que entender, desde luego, en toda esta parte de transformación del empleo, pues claro, toda la parte de empleo femenino reciente, ¿no? En tareas administrativas, todo eso se va a transformar. Ya lo sabemos que se va a transformar. Y como ya lo sabemos, pues tenemos que preparar ese empleo, tenemos que formarlo para que no ocurra, ¿no? Otras tareas que se van a transformar y que afecta, fíjate, en este caso creo que va a afectar más, no tanto a las mujeres. Cuando vamos al ámbito de la salud, afectará más a los médicos que a las profesionales de enfermería, que es un empleo más femenino. ¿Por qué? Porque los médicos, a la hora de pronosticar, pues va a haber parte de la metodología del pronóstico para el diagnóstico, o del diagnóstico y el pronóstico, que van a estar muy impactados por la tecnología. En cambio, la actividad de enfermería no tanto, porque tiene un componente más humano. O sea, ahí la brecha no se dará tanto, o sea, no será un colectivo tan afectado. Pero está claro que hay una brecha, que va a haber un impacto claro de género y no lo podemos consentir. Es que no puede pasar. Eso por la parte del impacto de la tecnología, y por el impacto que ya se da, o sea, que ya hay, que es el que es, pues lo que hay que hacer es comprometer los recursos para que no se dé. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros nos comprometemos y trabajamos en el mundo del capital riesgo, que parece que esto no, todo es posible, desde cualquier ángulo es posible. Y desde luego lo que es transformador es cuando se compromete desde el mundo de la inversión. Nosotros vigilamos que no haya brecha. No es un condicionante para invertir, pero sí para desembolsar los siguientes hitos. Oye, esta empresa es espectacular, buenísima, tiene una tecnología disruptiva, puede tener un gran impacto para cubrir una necesidad médica no cubierta, pero tiene una disfunción organizativa en materia de género. No pasa nada. La observas y comprometes con los gestores que se cierra la brecha en un tiempo. Como hay una serie de desembolsos, llega el momento, se ha cerrado la brecha, desembolsas. No se ha cerrado la brecha, no desembolsas. Tienes el derecho a no desembolsar. ¿Qué es lo que pasa? Que se cierra la brecha. Pues esto es lo que hay que ir entre todos, ¿no? Tratando de ver cómo son los mecanismos para que esto pase. Porque lo que es seguro es que hay talento femenino exactamente el mismo que el masculino. Exactamente el mismo que el masculino. Entonces, pues hay que tomar conciencia y hay que cerrar la brecha. Bueno, pues ahí, sin duda, el equipo de las 20 de Torrejuana daría una respuesta mucho más alineada y más efectiva, pero bueno, como hay que llevar a complementariedad de género, yo me comprometo también a apoyar y diría que complementándote, lo he dicho antes, es en las edades de educación primaria y secundaria donde hay ya la mujer parece como si estuviera reñida de la tecnología, hay algo, un elemento cultural. Y entonces la forma, creemos, de combatirlo es introducir el pensamiento computacional y gamificarlo, también introduciendo el elemento de género, de tal forma que la mujer encuentre en la tecnología algo inspirador, algo que le suscita interés y demás. Paradójicamente, cuando las mujeres os dedicáis a temas de ciencia y tecnología, pues sois unas líderes magníficas. Y esto habría que proyectarlo más en todos los medios de comunicación. En España, paradójicamente, llevamos muchísimos años que las principales empresas representativas de los gigantes tecnológicos, las grandes empresas tecnológicas, están dirigidas por mujeres. Google, IBM, Microsoft,
casi todas. Muchas farmacéuticas. Casi todas. También. Están dirigidas por mujeres. Pero además se sucede una mujer a mujer. Y la gestión en todos que tenemos, en principio, es una gestión brillante. O sea, las mujeres que están dirigiendo la tecnología en España lo hacen muy bien y además le sucede otra mujer. Y son muy pocas, son muy pocas las mujeres que, para encontrar a alguien en tecnología que sea bueno, es difícil porque hay pocas mujeres en términos relativos. Por lo tanto, hay que entonces coger el toro por los cuernos. Educación. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo entusiasmamos a la mujer con la tecnología? Porque es una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades. Hay un tema de percepción también que es curioso, ¿no? Y es que con la misma formación y las mismas habilidades, una mujer se siente menos capaz que un hombre para abordar temas digitales, por ejemplo, ¿no? O tecnológicos. Es un tema de percepción, no es una realidad, es un tema de percepción. Pero tú cuando haces una entrevista, la mujer en general piensa que no está preparada frente a un hombre que se siente más preparado, con las mismas capacidades, las mismas habilidades. Hay que trabajar también en empoderar a las mujeres para que se sientan capaces de abordar retos que tengan que ver con la tecnología. Dos últimas cuestiones, Cristina, Andrés, sobre el teletrabajo. La digitalización laboral que ha sobrevenido este último año ha abierto la puerta a la necesidad de nuevas regulaciones laborales, convenios, etc. La reforma laboral que se pretenda desde el Gobierno, pregunta, ¿debería incorporar ya estos nuevos escenarios de trabajo online? Desde luego que sí, desde luego que sí. Nosotros ayer entregamos a la presidenta del Congreso, porque además pensamos que esto es un tema del Congreso, esto es un tema que se tiene que debatir en el Congreso, 135.000 firmas para hablar sobre el futuro del empleo. Esto se tiene que formar parte de la agenda política, esto tiene que formar parte, es un reto tan mayúsculo que tiene que formar parte de los debates, de las propuestas de los partidos políticos. Y los debates tienen que darse en sede parlamentaria, que es lo que empodera la evolución de nuestra democracia, ¿no? Pero tenemos que pedirlo porque ya lo vemos que va a pasar. El teletrabajo, ¿no? Es que nos hemos digitalizado 5 años en unos pocos meses. Y el teletrabajo ha venido para quedarse. Y además es muy productivo. Y la experiencia general es buena. Pero ahora hay que regularlo. ¿Esto qué quiere decir en tantos términos? La desconexión digital. O sea, es como que movimientos que ya se venían dando, pues ahora han venido para quedarse. El teletrabajo, el ingreso mínimo vital. Esto hace 2 años, el ingreso mínimo vital, pues no estaba... Bueno, había alguien que hablaba de esto, pero no, ha habido que implementarlo. Que esto es, bueno, la dificultad de la pandemia y la oportunidad de la pandemia. Porque el teletrabajo, pues es que es muy útil. Y desde luego las empresas tomamos muy buena nota en la oportunidad que hay detrás del teletrabajo, pero también en los riesgos, entre otros de salud. Porque claro, la exigencia del teletrabajo y el derecho a la desconexión, todo esto tiene que estar pautado y dialogado y acordado, ¿no? Para que funcione, porque los datos son los que son. Y la experiencia ha sido muy buena, ha ayudado mucho a la productividad, aunque evidentemente no es lo mismo teletrabajar en un ambiente que en otro, o sea, luego aquí hay brechas, ¿no? No es lo mismo trabajar en un hogar que en otro, pero la experiencia general, y esto lo dicen los datos, esto no es una opinión, esto lo dicen los datos, la experiencia general ha sido positiva y en términos de productividad muy positiva. Pero claro, esto hay que entenderlo, acotarlo y proyectarlo y acordarlo. Desde luego las empresas creo que en términos generales todas adoptaremos el teletrabajo. Hombre, en unos sectores es más fácil que otros, ¿no? Los medios de comunicación pues es más fácil y claro, la industria es más difícil, las empresas de servicios es más fácil. Por supuesto siempre con presencialidad, pero con una flexibilidad que es la que te introduce el teletrabajo. Pues yo no sé si estoy tan de acuerdo ¿verdad? con... Bueno, me alegro que haya un disenso en esto. Me vas a permitir que diga, claro, si es una buena regulación, claro, pero el problema es que algo que ha funcionado espontáneamente, que no está regulado, oye, que está funcionando de maravilla, que las empresas han sido bastante responsables, hemos cogido una serie de instrumentos y está funcionando, ¿no?
Entonces yo creo que algo que está funcionando de forma espontánea y sin regular, le deberíamos dar, lo que decía antes, una oportunidad para, antes de regularlo, de conocerlo mejor. Desde luego. Y después, efectivamente, habrá cosas fallos del sistema, derechos que un poco hay que preservar, ¿no? Pero identifiquémoslo bien. Esto es un poco, lo extrapolo también a lo que antes decíamos, la naturaleza de los hechos digitales. Claro, es un tema tan nuevo y tenemos tan buenos abogados y tan brillantes juristas que dicen un campo nuevo esto, algo, una cosa más que regular los drones, lo otro, tal, la privacidad, y después, claro, ahí nos encorsetamos y esto se vuelve en contra de nosotros. El teletrabajo está funcionando muy bien. Las empresas, y además es un ámbito que permite a lo mejor quizá más la conciliación familiar, porque estás en casa, puedes atender, puedes trabajar incluso a tu ritmo, se impone trabajar por objetivos en frente a trabajar puedes perder una cantidad de tiempo en la oficina tremenda, ¿no? Es decir, y ser escasamente productivo. Se vuelve una racionalidad del trabajo, ¿no? Y creo que hemos ganado entonces, por lo tanto, en productividad, la cantidad de viajes que hemos ahorrado a Madrid, ¿no? Y ahora vamos al grano. En un día caben muchas cosas. En una presentación tienes que hacer una propuesta clara. Y lo que decíamos antes que comentábamos, te retrasas un minuto, tema presencial, y a 10 minutos no pasa nada, pero cuando te parece que si no estás en el minuto exacto, faltan unos segundos, te sientes mal. Hemos aprovechado para ver el valor del tiempo, el valor de nuestro tiempo. Esto es una cosa que yo siempre la he tenido en cuenta. 2 minutos perdidos cada día son 6 horas al año. 6 horas al año. La cantidad de cosas creativas que podemos hacer en 6 horas al año. Podemos escribir un artículo magnífico. Entonces, el teletrabajo creo que nos permite incrementar la eficiencia. Por supuesto que si empieza a haber abusos y empiezan a salirnos unas antenas tipo Zoom de una evolución precipitada, ¿no? Decíamos, ¿no? Pues habrá que pensárselo. No estamos pasando una cantidad de pueblos. Yo ya soy de los que trabajan casi 12 horas conectados. Eso es pasarse. Entonces ahí sí que es bueno que vengan regulaciones y digan, vamos a establecer un límite de este tipo. Pero insisto en que lo bueno sería conocer primero el tema, darle una oportunidad y cuando veamos los excesos, entonces a ella. En un mundo utópico, siempre lo ideal, en una utopía, pues no hace falta regulación. Confiemos en las personas y veamos cuál es el valor que se entrega en torno al teletrabajo. Pues que esto funciona así, sabemos que es utópico, ¿no? Tradicionalmente ha sido utópico. Entonces, yo creo que es verdad que yo no soy partidaria de la regulación por la regulación. La regulación tiene que ser una herramienta al servicio del sistema, del empresario, del trabajador, del sistema, da igual que la entidad de la naturaleza que sea, ¿no? La académica, empresarial, eso es igual. Pero creo que es un ámbito tan nuevo que tenemos que observarlo, aprenderlo y cuidar los abusos. O sea, no se pueden permitir los abusos. O sea, no puede ser que ahora esta productividad extra, que la tenemos, que bien, vamos a ponerlo al servicio del sistema, pero no puede ser a costa de la salud de las personas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender juntos. Y el debate en sede parlamentaria estaría muy bien. Y ojalá, hay una buenísima noticia. Por fin tenemos en el Congreso de los Diputados una oficina de ciencia y tecnología. Esto es fantástico, porque va a poderse tomar decisiones políticas basadas en la evidencia de los datos, no en las opiniones, sino en los datos, lo que dice la ciencia, lo que dice el método científico, ¿no? Y esto, pues habrá que generar datos, habrá que generar qué está pasando y cuáles son los datos que genera esta nueva inercia laboral que es el teletrabajo. Vamos a ver qué está pasando en todos los ámbitos y luego tendrá que haber regulación. Seguro que tendrá que haberla. Una última cuestión, dirigida también a la doctora Garmendia. Estamos en un momento delicado de la vacunación, ha habido un parón por el caso AstraZeneca. ¿Qué grado de preocupación le genera esto? Yo espero que ojalá, esto es un deseo, ojalá se solucione y entendamos que no estamos ante un problema de la vacuna. Esto lo tiene que decir la Agencia Europea del Medicamento. Yo me fiaré de lo que diga nosotros, o sea, las agencias regulatorias hacen un trabajo muy bueno, muy riguroso y de muchísima calidad. Entonces, tenemos que confiar en ellas, que para eso están y hacen muy bien su trabajo. Por cierto, las agencias también nacionales, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios es una de las mejores del mundo.
Entonces, escuchemos lo que dicen las agencias. Ha habido este dato desgraciado, muy desgraciado, ¿no?, de un fallecimiento, pero tenemos que entender si la causa es la vacuna. Hay un hecho, ha habido un fallecimiento después de una vacunación. Hay que entender, yo no lo sé, no sé cuál es, si es la causa o es una coincidencia. Esto es lo primero que... Entonces, lo que tenemos es que aprender a entender, vamos a entender antes de juzgar. El proceso regulatorio siempre es muy cauteloso. Cuando hay un problema, se paran los procesos, se estudian y luego se avanzan. Si la agencia regulatoria, si la Agencia Europea del Medicamento decide que hay que seguir con la vacunación, sigamos con la vacunación sin miedo, porque tenemos que estar vacunados. Si no nos vacunamos, tenemos un problema de salud pública y económica después, ¿no? Sin salud, ya hemos visto que sin salud no hay economía. Entonces, tomemos conciencia de lo que significa no vacunarse. Debemos de vacunarnos, ¿no? Pero debemos de vacunarnos con garantía, y la garantía nos la da la Agencia del Medicamento. Cristina, Andrés, Cristina, muchísimas gracias. Quiero trasladaros las múltiples y numerosas felicitaciones que me llegan a través del chat del Foro 4 Estaciones por vuestra participación y por este acto tan brillante. También a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.